En los márgenes del estado de Michigan, a mediados del siglo XX, los inviernos eran largos y las calles parecían cubrirse con una calma espesa, solo rota por el sonido lejano de los trenes y el humo de las fábricas. Allí, en medio de ese paisaje de contrastes entre la dureza industrial y los momentos cálidos de la vida familiar, nació una niña que más tarde el mundo conocería como Madonna. Pero en aquellos primeros años no había luces brillantes ni escenarios abarrotados, solo el silencio de una cuna sencilla, el murmullo de las voces, en una casa modesta y la cadencia de un vecindario que parecía repetirse siempre igual. Las casas eran de madera clara, con jardines pequeños, y en las ventanas se veían cortinas que ondeaban suavemente cuando el viento entraba desde los lagos cercanos. Detroit en esos días era una ciudad que crecía con el rugido de los motores. El corazón de la industria automotriz latía fuerte, y las familias vivían al ritmo de las fábricas de Ford, Chrysler o General Motors. Muchos padres partían temprano, con el frío de la mañana en el rostro, y regresaban tarde, con las manos cansadas y el olor a trabajo aún en la ropa. En ese ambiente de esfuerzo y rutina, una niña pequeña comenzó a mirar el mundo con unos ojos grandes, despiertos, llenos de curiosidad. El vecindario no parecía prometer aventuras, pero para ella cada rincón, cada gesto cotidiano guardaba un misterio. Tal vez era el brillo del sol sobre la nieve, o el eco de un piano lejano en alguna casa vecina. Lo cierto es que esa niña aprendería a ver belleza donde otros solo encontraban costumbre. Mientras tanto, la familia crecía alrededor de ella. Hermanos que corrían por los pasillos, juegos que llenaban de risas las tardes, y la presencia firme de unos padres que trataban de mantener el orden en medio del bullicio. En esas primeras escenas de la infancia, Madonna aprendió lo que significaba estar rodeada de voces, de compañía, pero también de silencios que más tarde cobrarían otro sentido. El mundo exterior parecía grande, quizás demasiado, pero en esa casa sencilla germinaban las primeras semillas de una historia que aún estaba lejos de ser contada. Una historia que comenzaba como tantas otras, con una niña que observaba, que soñaba en silencio y que sin saberlo se preparaba para atravesar el tiempo y dejar una huella imborrable. El 16 de agosto de 1958, en Bay City, Michigan, llegó al mundo una niña que aún no tenía nombre propio en la historia, pero que dentro de muchos años sería reconocida en todo el planeta. En aquel entonces no había nada extraordinario alrededor de su nacimiento. Solo una pequeña ciudad con casas sencillas, calles tranquilas y el murmullo del río Saginaw que parecía adormecer los días de verano. La recién nacida fue llamada Madonna Louise Ciccone, en honor a su madre, y enseguida se convirtió en el centro de atención en una familia que ya conocía la alegría y el ajetreo de los niños. Era la tercera hija, una pequeña con ojos despiertos que, según contaban después, parecía observarlo todo con una intensidad particular, como si en su mirada se guardara una curiosidad difícil de contener. Bay City en los años 50 era un lugar donde la vida transcurría con lentitud. Los vecinos se saludaban en las aceras, las familias se reunían en la iglesia los domingos, y los niños jugaban en patios de tierra mientras las madres charlaban desde las ventanas. En ese ambiente acogedor y modesto, Madonna dio sus primeros pasos, rodeada de un mundo que parecía inmóvil pero que, en el fondo, latía con la fuerza de las pequeñas historias familiares. Su padre, Silvio Ciccone, era hijo de inmigrantes italianos que habían llegado a América buscando un futuro mejor. Hombre trabajador, dedicaba sus días a la industria automotriz que sostenía a tantas familias en Michigan. Tenía un carácter firme, a veces severo, pero en el fondo deseaba lo mismo que todos los padres de aquel tiempo: ofrecer seguridad a sus hijos. La madre, Madonna Fortin, era distinta, de espíritu dulce y devoto. Llenaba el hogar con canciones suaves y una paciencia que parecía inagotable. La pequeña Madonna heredaría de ella algo más que el nombre, esa mezcla de ternura y fortaleza que marcaría sus primeros años. El ambiente en la casa era bullicioso. Hermanos que corrían por los pasillos, risas que llenaban las tardes, discusiones propias de una familia numerosa que aprendía a compartir cada rincón. Entre el olor a comida casera y el sonido de las radios que transmitían música de la época,
La infancia de la pequeña Madonna comenzó a tejerse. Aunque aún nada presagiaba la dimensión de su futuro, había algo en su manera de observar y de moverse que la diferenciaba. No era solo una niña más en Bay City. Desde muy temprano, parecía atraída por los gestos, por las canciones de su madre, por los sonidos que llegaban desde la calle. Su mundo era pequeño, pero su imaginación empezaba a abrir ventanas que nadie más veía. Y así, entre pañales, juegos infantiles y el murmullo constante del río cercano, se forjaron los primeros recuerdos de una niña que pronto tendría que enfrentarse a cambios profundos, pero que en ese momento aún vivía envuelta en la calidez sencilla de un hogar donde lo cotidiano se volvía extraordinario. Con el paso de los años, la familia Ciccone decidió dejar atrás Bay City para instalarse en un barrio más cercano a Detroit. No fue un traslado impulsado por la comodidad, sino por la necesidad. La industria automotriz ofrecía trabajo estable, y Silvio, el padre, sabía que en la gran ciudad tendría más oportunidades de asegurar un futuro para sus hijos. La mudanza fue un acontecimiento lleno de expectativas. La casa a la que llegaron no era lujosa, pero sí más amplia. Tenía un pequeño jardín delantero donde los niños podían jugar, y un comedor donde la familia, cada vez más numerosa, se reunía al caer la tarde. Para Madonna, aún pequeña, todo era novedad. El movimiento de los vecinos, las calles llenas de vida, el sonido de campanas de iglesia marcando las horas. El barrio ofrecía un aire comunitario. Los niños corrían entre las aceras. Las bicicletas descansaban apoyadas en las verjas, y las familias se saludaban con familiaridad cuando coincidían en la puerta de la iglesia. En ese entorno, Madonna aprendió pronto lo que era crecer acompañada, pero también lo que significaba buscar un espacio propio en medio del bullicio de los hermanos y la rutina diaria. Dentro de la casa la vida transcurría con ritmo intenso. El comedor era escenario de risas, pequeñas peleas y conversaciones apresuradas mientras la madre servía la comida. Los sonidos cotidianos, el chocar de los cubiertos, las radios sonando de fondo, los pasos del padre al llegar del trabajo, formaban una música diaria que se grababa en la memoria de todos. La religión marcaba también el compás de la familia. Las misas dominicales, en la iglesia católica cercana, eran parte ineludible de la rutina. Madonna, con su carácter inquieto, a veces se resistía a la solemnidad de aquellos momentos, pero la disciplina familiar la mantenía en su sitio. La fe y el sentido de comunidad impregnaban el ambiente, y aunque la niña aún no lo comprendía del todo, esas experiencias empezarían a moldear la relación que tendría con las reglas y con la libertad. Entre juegos en el patio, días de escuela y rezos en la iglesia, la infancia de Madonna fue tomando forma. Y aunque parecía una vida común, en el interior de aquella niña empezaba a crecer algo distinto. Una necesidad de expresarse, de moverse, de brillar. Era una chispa silenciosa, apenas perceptible, que pronto encontraría caminos para encenderse. En el centro de aquella vida familiar había una figura luminosa, la madre, Madonna Fortin. Su presencia llenaba el hogar de calidez, suavizando con dulzura el rigor de un padre que pasaba largas horas en la fábrica. Para la pequeña Madonna, su madre era un refugio. Recordaba sus manos delicadas, que arreglaban la ropa de los hijos y acariciaban sus mejillas antes de dormir. La música también formaba parte de su rutina. En la cocina o en la sala, la madre solía cantar melodías sencillas mientras realizaba las tareas del hogar. Aquellas canciones parecían envolver a la niña en un mundo íntimo, casi secreto, que se grababa en su memoria como un lenguaje de ternura. El ambiente en casa era bullicioso. Entre hermanos que discutían y juegos que llenaban los pasillos, siempre había ruido, pero también un orden silencioso impuesto por la madre. Ella encontraba la manera de convertir cada día en algo previsible, estable con horarios para las comidas, para el descanso y para la oración. Madonna observaba todo con atención, admiraba a su madre, y al mismo tiempo empezaba a notar la fragilidad que había detrás de tanta entrega. Aquella mujer, joven aún, parecía volcar toda su energía en la familia, como si supiera que el tiempo podía ser breve. Las noches eran momentos especiales. La madre encendía una lámpara tenue, reunía a los más pequeños y el ambiente se transformaba en un remanso de paz. Madonna, aún niña, se acurrucaba cerca de ella,
escuchando cuentos, canciones o simplemente el murmullo de su voz. Era en esos instantes cuando sentía que el hogar tenía un corazón, el de su madre. Ese vínculo marcaría a Madonna para siempre, aunque más tarde la vida le arrebataría demasiado pronto a aquella figura materna. Las huellas de esa relación se quedaron en lo profundo. La necesidad de brillar, de expresarse, de ser escuchada, pero también la fuerza para resistir en medio de las pérdidas. Hogar de los Ciccone, lleno de risas y juegos, comenzó a transformarse lentamente cuando la salud de Madonna Fortin, la madre, empezó a quebrarse. Al principio, eran señales pequeñas, casi imperceptibles, un cansancio más fuerte de lo habitual, un gesto de dolor en medio de una tarea sencilla, una pausa demasiado larga antes de retomar el canto que tanto acompañaba. Las tardes. Para los hijos, aquello era difícil de comprender. La madre, siempre presente, siempre luminosa, empezaba a ausentarse en pequeños silencios. Los días de juego seguían. El ruido de los hermanos continuaba llenando la casa. Pero había un aire distinto, una sensación de fragilidad que los niños no sabían nombrar. La pequeña Madonna observaba con atención. Tenía apenas unos años, pero podía sentir que algo cambiaba. Recordaba el brillo de los ojos de su madre, que ahora parecía apagarse por momentos. Recordaba las manos, firmes que antes se movían con ligereza y que ahora descansaban más de lo habitual sobre el regazo. La enfermedad avanzó rápido, demasiado para una familia tan joven. El padre, Silvio, se esforzaba en mantener la rutina, en no mostrar preocupación frente a los hijos, pero en el ambiente se percibía un silencio denso, una tensión que incluso los más pequeños podían sentir. Un día la madre ya no pudo levantarse. La lámpara que iluminaba sus noches de cuentos quedó encendida junto a la cama. Mientras ella descansaba y los niños entraban de puntillas, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Para Madonna, aquellos momentos fueron una primera lección de pérdida. La figura más importante de su infancia se apagaba lentamente, dejándole un vacío imposible de llenar. Cuando finalmente la madre murió, el hogar quedó envuelto en una quietud extraña. El bullicio de los hijos seguía, pero había una ausencia que marcaba cada rincón de la casa. Para Madonna, aquella pérdida fue un golpe temprano y profundo. Años después seguiría recordando a su madre como la primera luz de su vida, y también como la sombra que la obligó a crecer antes de tiempo. Tras la muerte de su madre, la casa de los Ciccone cambió profundamente. La ausencia se hacía sentir en cada rincón, desde la mesa del comedor hasta el silencio de las noches. Los hijos seguían siendo niños, con la necesidad de jugar, correr y reír, pero el eco de la pérdida pesaba sobre todos. El padre, Silvio Ciccone, asumió entonces un papel aún más severo. Siempre había sido un hombre trabajador, disciplinado, hijo de inmigrantes italianos que conocían bien el valor del esfuerzo. Ahora, sin su esposa, sintió que debía redoblar esa firmeza para sostener a su familia. Los días comenzaban temprano. El padre salía rumbo a la fábrica con gesto serio, y al regresar imponía rutinas claras. Las tareas escolares debían cumplirse, las comidas se hacían en orden, y la religión ocupaba un lugar esencial en la vida diaria. Madonna, siendo aún pequeña, percibía esa dureza como una barrera. Sin embargo, en el fondo de esa disciplina había una intención protectora. Silvio temía que, sin la guía materna, los hijos se desviaran. La severidad era, a su modo, una forma de amor, aunque los niños lo sintieran como rigidez. Para Madonna, aquella etapa fue compleja. La niña que había encontrado ternura en las canciones de su madre se encontraba ahora frente a un padre que hablaba con voz grave y que rara vez mostraba cariño abiertamente. Esto despertó en ella dos sentimientos contradictorios. Por un lado, respeto hacia la figura paterna. Por otro, una necesidad cada vez más fuerte de rebelarse, de buscar un espacio donde expresarse libremente. Las comidas familiares, que antes eran bulliciosas y alegres, se convirtieron en momentos de silencio. Los hermanos seguían compartiendo risas y complicidades, pero había un aire de solemnidad. La pérdida de la madre había dejado un vacío que la autoridad del padre no lograba llenar del todo. En la intimidad, Madonna aprendía a construir una fuerza interior. Observaba la dureza de su padre y comprendía que, para sobrevivir en un mundo que parecía hostil,
ella también tendría que ser fuerte. Era una lección temprana, grabada con la disciplina de un hogar que ya no tenía canciones, pero sí reglas, silencios y un nuevo orden. La infancia de Madonna estuvo marcada no solo por la ausencia de su madre y la severidad de su padre, sino también por la influencia constante de la escuela católica. Desde pequeña, fue enviada a un colegio donde las monjas vestidas de hábito negro imponían orden y silencio en cada pasillo. La rutina escolar era estricta. Cada mañana los niños entraban en fila, con los zapatos brillantes y las manos limpias, mientras el sonido de una campana marcaba el inicio de las clases. Madonna, curiosa y despierta, miraba todo con cierta mezcla de respeto y rebeldía. La solemnidad de las oraciones, el murmullo de las lecturas bíblicas y la voz firme de las monjas creaban un ambiente que parecía inamovible. Para una niña tan inquieta, aquellas paredes eran al mismo tiempo un refugio y una prisión. Había disciplina, sí, pero también una sensación de contención. Madonna destacaba por su inteligencia y por la rapidez con la que aprendía, pero a menudo su espíritu libre entraba en conflicto con la rigidez de las reglas. Las misas eran parte fundamental de la semana. En la iglesia cercana, la luz entraba a través de los vitrales y teñía de colores el suelo. Mientras los niños cantaban himnos en coro, Madonna, con su voz clara, se unía al canto, pero no siempre con la devoción esperada. Había en ella una energía distinta, una chispa que parecía no encajar del todo en aquel mundo de uniformidad. La religión marcaba profundamente a la familia Ciccone. El padre veía en la fe un sostén necesario tras la pérdida de su esposa, y la escuela reforzaba esa visión. Pero para la pequeña Madonna, aquellos rezos y normas no apagaban su deseo de libertad. Al contrario, empezaban a despertar en ella una necesidad de diferenciarse, de encontrar su propia voz entre tantos mandatos. Entre pupitres de madera, sermones y campanas, la niña comenzó a forjar un carácter complejo, obediente en apariencia, pero con una semilla de rebeldía que pronto crecería. La escuela católica no solo le enseñó disciplina, también le mostró el contraste entre el deber impuesto y el deseo de seguir un camino propio, entre la severidad del colegio y el silencio que había dejado la ausencia de su madre. Madonna encontró un lugar donde podía respirar: la danza. Al principio fueron pasos torpes en el salón de su casa, cuando sonaba la radio y sus hermanos se reían de sus movimientos. Pero ella, en lugar de detenerse, se dejaba llevar por aquella música sencilla, como si en cada giro y en cada salto encontrara un modo de liberar lo que llevaba dentro. Su padre, consciente de la disciplina que ofrecían las artes, decidió inscribirla en clases de ballet. Fue en esas aulas, con espejos altos y un piano marcando el ritmo, donde la niña descubrió un universo diferente. La rigidez de los ejercicios, la exigencia de las maestras, lejos de intimidarla, despertaban en ella una fascinación intensa. En el silencio de la barra de ballet, Madonna aprendía a escuchar su cuerpo. El dolor en los músculos, el cansancio en las piernas, eran pruebas que aceptaba con una determinación sorprendente para su edad. Allí no era la hija que había perdido a su madre, ni la alumna rebelde de la escuela católica. Allí era simplemente una niña que podía expresarse sin palabras, que podía volar con cada movimiento. La danza se convirtió en su refugio, en su lenguaje secreto. Mientras otros la veían como una actividad extracurricular, para ella era un mundo entero. Un espacio donde la disciplina se transformaba en libertad. Con cada paso, parecía decir aquello que no lograba expresar en voz alta. Ese descubrimiento marcó un antes y un después en su infancia. La danza sería, desde entonces, no solo un pasatiempo, sino una forma de supervivencia emocional, una manera de afirmarse en un entorno que la quería rígida y obediente. Allí, en aquellas aulas de ballet con olor a madera y resina, la pequeña Madonna empezó a vislumbrar que había dentro de ella una fuerza que no se conformaría con lo ordinario. Llegar a la adolescencia, la vida de Madonna comenzó a llenarse de contrastes. Por un lado, seguía bajo la sombra de la disciplina de su padre y de la exigencia de la escuela católica. Por el otro, sentía en su interior una fuerza que la empujaba a cuestionar todo lo que la rodeaba. Los pasillos del colegio ya no eran solo un espacio de aprendizaje, sino un terreno donde la joven empezaba a dejar entrever su carácter desafiante. Si bien cumplía con las normas,
Había en ella una energía que buscaba romper límites. En las clases, sus maestros la describían como inteligente, aplicada pero también diferente, con un espíritu que no siempre se dejaba domar. La danza, que había comenzado como un refugio, se volvió una pasión ardiente. Pasaba horas practicando, perfeccionando movimientos, sintiendo que aquel espacio era el único donde podía ser plenamente ella. El rigor del ballet moldeaba su cuerpo, pero también fortalecía su carácter. Aprendía a resistir el dolor, a transformarlo en belleza. En casa la relación con su padre se tensaba. El hombre, severo y exigente, veía en su hija un temperamento demasiado libre. Madonna, en cambio, empezaba a comprender que no quería una vida marcada por la obediencia ciega. Esos choques se convertían en silencios prolongados en la mesa, familiar o en discusiones, breves que se apagaban rápido, pero que dejaban una huella. Entre la disciplina del hogar, la rigidez de la escuela y la pasión de la danza, la adolescente iba forjando un carácter único, obediente en apariencia, pero con un fuego interno que no dejaba de crecer. En aquellos años todavía nadie podía adivinarlo, pero esa mezcla de rebeldía y disciplina sería la fuerza que más adelante la llevaría, mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. En medio de la disciplina estricta de la escuela y de la tensión en casa, comenzaron a aparecer pequeños escenarios donde Madonna podía mostrar algo de lo que llevaba dentro. Las actuaciones escolares, organizadas por el colegio o por actividades locales, eran para la mayoría de los niños simples ejercicios, pero para ella significaban mucho más. La primera vez que subió a un escenario improvisado, en el gimnasio de la escuela, llevaba un vestido sencillo y el nerviosismo marcado en cada gesto. Sin embargo, en cuanto la música comenzó a sonar, algo cambió. La timidez dio paso a una energía distinta, y la adolescente, que tantas veces había sentido el peso del silencio y la obediencia, se transformó en alguien que podía brillar bajo las miradas de los demás. El público, compuesto por maestros, monjas y padres, veía a una niña aplicada y con talento, pero no alcanzaba a percibir la intensidad con la que Madonna vivía esos momentos. Para ella no era solo un baile o una canción, era un escape, una oportunidad de expresar todo aquello que guardaba en su interior. Fuera del escenario, sin embargo, regresaba la rutina. En su mundo interior, Madonna empezaba a soñar con una vida distinta. A veces, al mirar por la ventana de su habitación, imaginaba ciudades lejanas, luces brillantes, un futuro que se extendía mucho más allá de Michigan. Eran sueños aún difusos, pero suficientes para alimentar su deseo de no conformarse con la vida que otros habían planeado para ella. Esa doble vida, la de la alumna obediente y la de la joven que soñaba con escapar, empezaba a marcarla con fuerza. Y aunque todavía quedaban años por delante, cada actuación, cada aplauso, cada instante de libertad sobre el escenario, era un recordatorio de que su destino no estaba en el silencio, sino en la expresión. En los últimos años de su adolescencia, la personalidad de Madonna comenzó a definirse con más fuerza. La niña obediente que había seguido rutinas rígidas se transformaba poco a poco en una joven que desafiaba las normas. En la escuela se mostraba brillante pero contestataria. Los profesores reconocían su talento, aunque a veces la consideraban demasiado atrevida. No temía cuestionar lo que escuchaba, ni tampoco hacer preguntas incómodas. Esa actitud sorprendía en un entorno donde se valoraba el silencio y la obediencia. La danza seguía ocupando un lugar esencial en su vida, pero ahora empezaba a combinarla con otras inquietudes: la música, la lectura de revistas juveniles y la fascinación por el mundo exterior que apenas conocía a través de fotografías y relatos. En las páginas de esas revistas veía modas, artistas, estilos de vida distintos al suyo. Cada imagen era una promesa de que existía algo más allá de Michigan. En casa, las tensiones con su padre aumentaban. Silvio, acostumbrado a la disciplina, veía en su hija adolescente un espíritu cada vez más indomable. Madonna probaba estilos de ropa distintos, buscaba formas de destacar y a menudo discutía con su padre sobre lo que quería o no quería hacer. Ese contraste entre obediencia y rebeldía marcó sus años de juventud. En su interior empezaba a crecer la certeza de que no se conformaría con la vida que
Parecía destinada para ella. Era aún una adolescente. Pero la semilla de su futuro estaba ya claramente presente. La necesidad de libertad, de movimiento, de expresión sin barrera. La vida en Michigan, para la joven Madonna, era una mezcla de rutina y sueños callados. Los días parecían repetirse entre la escuela, la iglesia y las tensiones familiares. Pero en su interior crecía cada vez más la necesidad de romper con aquel mundo predecible. Las calles del barrio, con casas alineadas y vecinos que se conocían de toda la vida, ofrecían seguridad pero también una sensación de encierro. Madonna caminaba con frecuencia por esas aceras largas, observando los coches pasar y pensando en cómo sería vivir en otro lugar. Las tardes en casa se llenaban de silencios. Su padre seguía firme en sus costumbres, y los hermanos ocupaban cada rincón con sus juegos o discusiones. Ella buscaba momentos para estar sola, ya fuera leyendo, escribiendo en un cuaderno o simplemente escuchando la radio. Aquellas canciones que llegaban desde emisoras lejanas abrían ventanas a un mundo distinto. Ciudades iluminadas, escenarios vibrantes, artistas que se atrevían a ser libres. El contraste entre lo que vivía y lo que soñaba se hacía cada vez más grande, aunque seguía cumpliendo con lo esperado, asistiendo a clases, ayudando en casa y participando en las actividades religiosas. En su interior germinaba la certeza de que no quería quedarse allí para siempre. Miraba más allá del horizonte de Michigan con una convicción creciente. Su destino no estaba en las calles conocidas ni en la rutina de siempre. Había dentro de ella un llamado, un impulso que no podía ignorar, aunque aún no sabía cómo. Intuía que algún día encontraría la manera de escapar y construir una vida distinta. En los años de adolescencia tardía, la música se convirtió en un refugio y una chispa de rebeldía para Madonna. No era solo un entretenimiento, era una ventana hacia un mundo mucho más grande del que conocía. Cuando sonaba la radio, las melodías de artistas emergentes llenaban su habitación y transformaban el ambiente. Las canciones hablaban de libertad, de amor y de inconformismo. Eran mensajes que resonaban en ella, alimentando un sentimiento de diferencia frente al entorno rígido en el que vivía. Aquellas letras parecían dirigirse directamente a la joven que soñaba con romper las reglas y escapar. En el colegio, la rebeldía empezó a mostrarse de forma más clara. Madonna cuestionaba a las monjas. Se atrevía a desafiar normas pequeñas como el uniforme o el silencio en clase. No era una rebeldía destructiva, sino una afirmación de identidad. Cada gesto, cada mirada desafiante, era un recordatorio de que no aceptaría ser moldeada por completo. En su grupo de amigas destacaba por esa energía distinta. Mientras algunas se conformaban con seguir lo establecido, Madonna quería más. Buscaba nuevas formas de vestirse. Probaba peinados distintos. Bailaba con una intensidad que la hacía sobresalir. Los demás podían verlo. Había en ella una presencia magnética que empezaba a hacerse notar. Esa etapa fue el inicio de una transformación. Ya no era solo la niña obediente ni la adolescente que soñaba en silencio. Ahora comenzaba a mostrar al mundo su carácter fuerte, inconformista, decidido. La música, la danza y la rebeldía se entrelazaban, y poco a poco la llevaban hacia un destino que aún estaba lejos, pero que ya se intuía en cada uno de sus pasos. La adolescencia de Madonna avanzaba, y con ella crecía su determinación por trazar un camino propio. Ya no le bastaba con soñar. Empezó a tomar pequeñas decisiones que la acercaban a la independencia. En casa, los choques con su padre se hicieron más frecuentes. Ella quería vestirse como le apetecía, salir con amigos, asistir a eventos escolares o sociales que escapaban de la rígida rutina familiar. Cada discusión terminaba con silencios tensos, pero también con la certeza de que no daría marcha atrás. En la escuela, algunos maestros reconocían su talento especial, sobre todo en las artes y en la expresión corporal. Aunque seguía cumpliendo con las materias obligatorias, su mente estaba puesta en algo más grande. No quería limitarse a ser una alumna más, sino alguien capaz de destacar. La danza continuaba siendo su refugio, pero ahora también un vehículo de ambición. Pasaba horas practicando, imaginando que algún día ese esfuerzo la llevaría más allá de Michigan. Cada movimiento era más que un ejercicio. Era un grito silencioso de libertad. Las noches se convirtieron en su momento de introspección.
Frente al espejo de su habitación, ensayaba pasos, probaba gestos, incluso cantaba bajito, soñando con un futuro donde el escenario no fuera un gimnasio escolar, sino un lugar lleno de luces y público. Ese periodo marcó el inicio de su transición, de la niña obediente a la joven que se atrevía a tomar decisiones propias, aunque aún no supiera a dónde la llevarían. Su destino empezaba a forjarse en cada acto de rebeldía, en cada gesto de independencia, en cada sueño que guardaba en silencio. Con el paso de los años, Madonna sabía que su destino no podía estar limitado a las calles de Michigan, donde había crecido. Tras terminar la escuela secundaria, dio un paso decisivo. Se trasladó a Ann Arbor, una ciudad universitaria vibrante que ofrecía un ambiente mucho más abierto que el de su barrio natal. La mudanza fue un cambio radical. Ann Arbor respiraba juventud, ideas nuevas y una vida cultural que contrastaba con la rutina de los suburbios. Allí, entre cafeterías llenas de estudiantes, librerías alternativas y grupos de jóvenes que debatían sobre política y arte, Madonna sintió que estaba entrando en un mundo completamente distinto. Se inscribió en la Universidad de Michigan con una beca parcial y se dedicó al estudio de la danza. Por primera vez, se encontraba rodeada de profesores y compañeros que compartían su pasión por el movimiento y la expresión. Las aulas de ensayo eran espacios de libertad donde podía perfeccionar su técnica y explorar nuevos estilos. El rigor del ballet seguía marcando su formación, pero ahora empezaba a conocer otras corrientes: danza contemporánea, jazz, expresiones artísticas que desbordaban las reglas tradicionales. Esa mezcla de disciplina y novedad encendió aún más su deseo de encontrar su propio lenguaje. Ann Arbor también le permitió vivir con más independencia. Lejos de la mirada estricta de su padre, empezó a experimentar con su estilo, su manera de vestir y de relacionarse con los demás. Salía con amigos, asistía a conciertos, y poco a poco descubría el valor de ser diferente en un entorno donde las diferencias podían convertirse en fortalezas. Fue en esos años cuando Madonna comprendió que la danza y el arte no serían solo un pasatiempo, sino el centro de su vida. El traslado a Ann Arbor fue más que un cambio de ciudad. Fue el primer paso hacia la construcción de la artista, que pronto comenzaría a emerger. Después de unos años en Ann Arbor, donde la danza y la vida universitaria le dieron confianza y disciplina, Madonna sintió que había llegado el momento de dar un paso aún mayor. Con apenas 19 años, tomó una decisión que cambiaría su vida: mudarse a Nueva York. La ciudad, vibrante y caótica, era muy distinta a Michigan. Los rascacielos, las calles llenas de gente, el ruido constante y la energía inagotable le resultaban abrumadores y fascinantes al mismo tiempo. Allí no era nadie, solo una joven más con una maleta pequeña, pocos ahorros y un corazón decidido a no rendirse. Los primeros días fueron duros. Compartía habitaciones pequeñas con otras jóvenes, en edificios desgastados donde el frío se colaba en invierno y el ruido no dejaba dormir. La comida era escasa, y muchas veces apenas tenía suficiente para sobrevivir, pero aún así se aferraba a su sueño. Madonna recorría la ciudad buscando oportunidades. Audicionaba para compañías de danza. Se inscribía en clases baratas cuando podía, y pasaba horas practicando en estudios diminutos alquilados por hora. Cada rechazo era doloroso, pero también la empujaba a intentarlo de nuevo. La soledad se hizo presente. Estaba lejos de su familia, de la seguridad de Michigan, y la ciudad podía ser cruel con quienes llegaban sin nada. Sin embargo, esa misma dureza alimentaba su carácter. Cada calle recorrida, cada audición fallida, era una lección que la hacía más fuerte. Nueva York no ofrecía promesas fáciles, pero en medio de las dificultades, Madonna comenzaba a forjar la resiliencia que la acompañaría siempre. Allí, en esa ciudad que nunca dormía, empezaba a descubrir no solo quién quería ser, sino quién era realmente. En Nueva York, Madonna descubrió pronto que abrirse camino en el mundo del espectáculo no sería fácil. La ciudad estaba llena de jóvenes con sueños idénticos al suyo. Bailarines, actores, cantantes que buscaban un lugar bajo las luces. En ese océano de aspiraciones, destacar parecía casi imposible. Se inscribió en clases de danza con maestros exigentes, donde la disciplina era aún más férrea que en la universidad.
Cada corrección, cada exigencia, la enfrentaba a sus propias dudas. Pero en lugar de rendirse, respondía con una fuerza interior que sorprendía incluso a sus profesores. A la par, comenzó a presentarse en audiciones pequeñas. No siempre conseguía papeles, y más de una vez salía rechazada sin explicación. Aún así, esas experiencias le enseñaban a enfrentarse al rechazo con punto de determinación. Cada audición era un campo de batalla donde aprendía a mostrar carácter y a no dejarse intimidar. Fue también en esos primeros años cuando Madonna empezó a trabajar en pequeños espectáculos y locales alternativos, lugares modestos, bares y escenarios improvisados, donde los artistas emergentes podían mostrar su talento a cambio de muy poco dinero, o incluso de nada. Allí aprendió a ganarse al público con energía y autenticidad. En esos espacios, Madonna comenzó a experimentar con su estilo. Ya no se limitaba a ser bailarina, cantaba, probaba movimientos atrevidos, jugaba con la provocación y la intensidad. La joven de Michigan que había soñado, frente a un espejo ahora se lanzaba al escenario, con una mezcla de audacia y vulnerabilidad. Nueva York la enfrentaba cada día a la dureza de la competencia, pero también le ofrecía algo invaluable, la oportunidad de encontrar su voz propia. Poco a poco, en medio de la multitud de aspirantes, Madonna empezaba a hacerse notar. Los primeros años en Nueva York no estuvieron llenos de glamour ni de éxitos inmediatos. Para Madonna fueron tiempos de supervivencia, donde cada día significaba un nuevo desafío. La ciudad le exigía todo, y a cambio le ofrecía apenas lo necesario para seguir intentando. Vivía en apartamentos compartidos con otros jóvenes artistas, en barrios donde el alquiler era más barato, pero también más peligroso. La inseguridad, el ruido constante y la falta de comodidades eran parte de la rutina. Sin embargo, esa dureza se convirtió en una escuela de resistencia. Madonna trabajaba en lo que fuera para sostenerse, desde empleos temporales en cafeterías, hasta servir mesas o realizar tareas domésticas, todo con el único objetivo de ganar lo suficiente para pagar el alquiler y poder seguir dedicándose a su verdadera pasión, el arte. La danza seguía ocupando el centro de su vida, pero poco a poco empezó a inclinarse hacia la música. En las noches, después de largas jornadas, se reunía con músicos y artistas en pequeños bares y estudios improvisados. Allí cantaba, improvisaba letras, probaba estilos nuevos. Eran espacios modestos, pero en ellos se encendía la chispa de algo mayor. El hambre, literal y figurado, marcaba esos años. A veces pasaba días comiendo poco, con apenas café y pan, pero también tenía hambre de reconocimiento, de oportunidades, de un escenario que estuviera a la altura de su ambición. Esa dualidad entre la carencia material y la abundancia de sueños moldeó una fortaleza única. Nueva York podía ser cruel con quienes llegaban sin nada, pero Madonna aprendió a no retroceder. Cada calle recorrida, cada trabajo duro, cada noche sin dormir, la acercaba un poco más a lo que intuía como su destino. Eran años oscuros, pero también luminosos en la medida en que la forjaron como artista y como mujer. Medio de la lucha diaria por sobrevivir en Nueva York, Madonna comenzó a descubrir algo que iba más allá de la danza: su voz. Hasta entonces la música había sido un refugio, pero poco a poco se convirtió en una herramienta de expresión que la diferenciaba de los demás. Las primeras veces que se atrevió a cantar lo hizo en espacios pequeños, casi íntimos. Algunos amigos la animaban a subir al escenario en bares o fiestas, donde los músicos improvisaban. Al principio lo hacía con timidez, pero pronto quedó claro que había en ella una fuerza distinta. No era solo la técnica, era la intensidad con la que transmitía cada palabra. Madonna comprendió que cantar le permitía conectar con el público de una manera única. Sus gestos, su mirada y su energía transformaban canciones sencillas en algo inolvidable. Los que la veían actuar en esos escenarios alternativos hablaban de una presencia magnética, de una joven que parecía incapaz de pasar desapercibida. Ese descubrimiento marcó un antes y un después. La danza seguía siendo central, pero ahora estaba acompañada de la música. Cada actuación era un laboratorio donde probaba su estilo, combinando movimientos con canto, explorando la provocación y el magnetismo que luego se volverían su sello personal. A pesar de la precariedad, de los días sin dinero y de las noches interminables,
Madonna empezaba a vislumbrar un camino. No estaba claro cómo ni cuándo, pero sentía que aquella voz, junto con su energía inagotable, la llevarían más allá de los bares, oscuros y los pequeños escenarios de Nueva York. Era solo el inicio, pero el mundo estaba a punto de escucharla. La voz de Madonna, unida a su energía escénica, no tardó en llamar la atención de otros. Jóvenes músicos de Nueva York, a finales de los años 70, comenzó a colaborar en pequeños proyectos, uniendo su talento con el de guitarristas, bajistas y bateristas que, como ella, soñaban con abrirse camino. Los ensayos se realizaban en sótanos húmedos, en estudios improvisados o incluso en apartamentos abarrotados, donde los instrumentos convivían con colchones y tazas de café vacías. El ambiente era caótico, pero también creativo. Cada sesión era un experimento donde nacían nuevas ideas. En aquellos espacios Madonna descubrió que no quería ser solo una bailarina ni una intérprete ocasional. Quería estar al frente. Quería ser la voz que guiara al grupo. Su carácter fuerte y su visión clara empezaron a destacar entre sus compañeros. Pronto, junto a algunos de esos músicos, formó su primera banda. No era un proyecto grande ni con muchos recursos, pero le permitió comenzar a presentarse de forma más regular en bares y locales de Nueva York. Allí fue donde empezó a construir una identidad propia, mezclando la danza, el canto y la provocación en un estilo que nadie más tenía. El público era reducido, a veces distraído, pero Madonna lo veía como un entrenamiento. Cada presentación era un paso hacia adelante, una prueba de resistencia. Aquellos escenarios modestos fueron su primer campo de batalla, donde aprendió a dominar no solo su voz y sus movimientos, sino también la atención del público. Aunque todavía faltaba mucho para la fama, algo estaba claro. Madonna ya no era solo una joven soñadora. Ahora se estaba convirtiendo en una artista que empezaba a dejar huella. La experiencia en su primera banda le dio a Madonna un aprendizaje valioso, pero también una claridad. Ella no quería quedarse a la sombra de nadie. Aunque disfrutaba de tocar junto a otros músicos, en su interior sentía que debía estar al frente, marcar el rumbo y ser reconocida por su propia voz. En aquellos años, empezó a conocer a productores y personas ligadas a la industria musical. Algunos la veían como una bailarina con ambición. Otros reconocían un talento en bruto que podía ser pulido. No todos confiaban en que pudiera abrirse camino, pero Madonna estaba decidida a demostrarlo. Asistía a reuniones en oficinas pequeñas, bares donde se juntaban artistas y productores, y estudios modestos que apenas tenían el equipo necesario. No había lujos, solo conversaciones rápidas, promesas que a veces no se cumplían y largas esperas. Pero cada contacto era un paso más hacia el mundo profesional. Poco a poco, comprendió que su camino no sería el de una simple vocalista en una banda. Debía lanzarse en solitario, asumir riesgos y apostar por sí misma. Esa decisión no fue fácil. Significaba empezar casi desde cero, sin el apoyo de un grupo detrás. Pero también significaba libertad, independencia y la posibilidad de construir una identidad única. Con esa determinación, Madonna comenzó a trabajar en maquetas caseras y grabaciones improvisadas, buscando un sonido que reflejara su energía y estilo. Eran intentos rudimentarios, grabados con los pocos recursos que tenía, pero llenos de la fuerza que la caracterizaba. Los bares, los escenarios alternativos y los pequeños estudios de Nueva York fueron los primeros testigos de esa transición. Ya no era solo una bailarina que cantaba, ni una integrante más de una banda juvenil. Madonna estaba empezando a forjarse como una artista solista que no tardaría en hacerse escuchar. En Nueva York, Madonna comenzó a acercarse a algo que parecía un sueño lejano, una oportunidad real en la industria discográfica. Sus actuaciones en bares y clubes alternativos, aunque pequeñas, habían llamado la atención de músicos y productores locales. Algunos se interesaron en ayudarla a dar el siguiente paso. Uno de sus primeros acercamientos fue con un productor que la invitó a grabar en un pequeño estudio de Nueva York. No era un lugar lujoso ni profesional al 100%. Las paredes estaban recubiertas con paneles de espuma. Los equipos eran modestos y el ambiente olía a café y cables viejos. Pero para Madonna era como entrar en otro mundo.
Por primera vez veía sus canciones tomar forma en una grabación. Las primeras maquetas eran imperfectas, llenas de ajustes y repeticiones, pero tenían algo especial: la fuerza y autenticidad de una joven que no temía entregarse por completo. Su voz intensa y expresiva quedaba plasmada en cintas que empezaron a circular tímidamente entre algunos contactos de la ciudad. El entusiasmo creció. Madonna entendió que la música no era solo un experimento más, sino el camino que debía seguir. Aquellas grabaciones rudimentarias eran un punto de partida, una manera de decirle al mundo que estaba lista. Los bares y clubes donde había actuado también se convirtieron en un laboratorio. Allí probaba las canciones recién creadas, observaba la reacción del público y ajustaba detalles. La respuesta, aunque modesta, le daba confianza. Su estilo empezaba a destacar, con una mezcla de provocación y energía que pocos podían ignorar. Así, entre noches de ensayo, días de trabajo duro y horas en estudios improvisados, Madonna dio el primer paso decisivo hacia su futuro. Ya no era solo una artista de bares, ni una soñadora en Nueva York. Estaba comenzando a construir la base de lo que sería una carrera legendaria. Las primeras grabaciones de Madonna, aunque rudimentarias, empezaron a circular de mano en mano entre músicos y productores de la ciudad. No eran discos oficiales ni canciones terminadas, sino cintas caseras que transmitían una energía distinta. Algunos las escuchaban con curiosidad, otros con escepticismo, pero poco a poco la joven de Michigan empezaba a hacerse notar. En los clubes alternativos de Nueva York, Madonna se volvió una presencia constante. Subía al escenario con decisión, cantando y bailando con un estilo provocador y magnético. El público no siempre la entendía, pero no podía ignorarla. Cada actuación, aunque fuese ante 20 personas en un bar oscuro, era tratada por ella como si fuese un concierto multitudinario. Fue en esos escenarios donde conoció a músicos más experimentados, con los que empezó a colaborar de manera más seria. Algunos la invitaban a tocar, en grupos pequeños o a grabar, coros en estudios independientes. Otros la veían como alguien con un potencial propio, alguien que podía ir más lejos. Pronto, un par de productores locales decidieron darle una oportunidad más formal. La llamaron para grabar algunas canciones en un estudio mejor equipado. Allí, Madonna mostró no solo su voz, sino también su disciplina y su carácter incansable. Insistía en repetir tomas, en probar movimientos, en ajustar cada detalle hasta que quedaba satisfecha. La vida seguía siendo dura. Apenas tenía dinero. Compartía habitaciones pequeñas y trabajaba en lo que fuese para pagar el alquiler. Pero la diferencia era clara. Ahora ya no era solo una artista de bares. Era alguien que empezaba a abrirse paso en la escena musical de Nueva York. Aquellos años de esfuerzo no daban aún fama ni seguridad, pero sí forjaban la identidad de una futura estrella. La ciudad comenzaba a murmurar su nombre, aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer. El esfuerzo incansable de Madonna en los bares, clubes y pequeños estudios de Nueva York finalmente dio fruto. Después de años de búsqueda, logró lo que tanto había soñado: un contrato con una discográfica independiente. No era un sello grande ni prometía riquezas inmediatas, pero significaba algo crucial: una oportunidad real de mostrar su música al mundo. El día que firmó aquel contrato, lo hizo con la misma determinación con la que había afrontado todos sus pasos anteriores. Sabía que aún quedaba un camino largo y lleno de obstáculos, pero ahora tenía un punto de partida sólido. Su lucha ya no se reducía a sobrevivir. Estaba comenzando a construir una carrera. Su primer sencillo se grabó en un estudio algo más profesional que los que había conocido antes. La sala estaba equipada con mejores micrófonos, una consola de mezclas brillante y paredes tratadas para capturar cada matiz de su voz. Madonna entró con decisión, como si aquel espacio le perteneciera desde siempre. La canción que eligieron no era perfecta, ni tenía aún el pulido de un éxito comercial, pero estaba impregnada de su energía inconfundible. Con cada nota mostraba su fuerza, su vulnerabilidad y su ambición. Era una declaración de intenciones. La joven de Michigan había llegado para quedarse. Cuando el sencillo salió al mercado, no arrasó en las listas, pero empezó a sonar en algunos clubes y emisoras locales. Para Madonna aquello fue suficiente. Cada reproducción era una victoria, cada escucha un paso más cerca de su meta. Nueva York comenzaba a reconocerla.
Y aunque la fama aún estaba lejos, su nombre ya no era desconocido en el circuito alternativo. El contrato con aquella discográfica independiente no solo le abrió una puerta, sino que también reforzó su confianza. Ahora sabía que tenía lo necesario para seguir escalando y que tarde o temprano encontraría el escenario que había soñado desde niña. El sencillo grabado con la discográfica independiente abrió la primera puerta. Pero lo que estaba por venir marcaría un cambio irreversible. Madonna, con su energía incansable y su determinación férrea, comenzó a moverse cada vez más cerca del núcleo musical de Nueva York. Los productores más importantes de la ciudad empezaban a escuchar su nombre, y la joven que había llegado desde Michigan, sin nada, comenzaba a convertirse en una promesa real. A finales de los 70 y entrando en los 80, Madonna empezó a frecuentar clubes como el Danceteria, espacios donde la música disco, el punk y los sonidos emergentes se mezclaban en una explosión creativa. Allí, su estilo provocador y magnético no tardó en llamar la atención. Subía al escenario con vestidos atrevidos, bailaba con una seguridad desbordante y mostraba una personalidad que rompía con lo convencional. Fue en uno de esos escenarios donde conoció a productores que trabajarían con ella en sus primeras canciones de mayor alcance. Entre ellos estaba Mark Cummins, DJ influyente en la ciudad, que escuchó sus maquetas y quedó fascinado por su energía. Fue él quien decidió apostar por Madonna y presentó su música a una discográfica más grande. Ese momento cambió todo. Por primera vez, Madonna estaba frente a una oportunidad de firmar con un sello que podía lanzarla más allá de los clubes underground. Ya no era solo una joven artista neoyorquina. Estaba a punto de dar el salto al panorama nacional. La ciudad, que había sido su campo de pruebas, se convirtió en el escenario donde comenzó a brillar con luz propia. Madonna estaba lista para los años 80, una década en la que pasaría de ser una desconocida a convertirse en un ícono mundial. En el Nueva York de finales de los años 70, Madonna ya había conquistado un lugar en el circuito underground. Su estilo irreverente y su ambición feroz llamaron la atención de Mark Cummins, DJ del Danceteria, quien decidió llevar una de sus maquetas a Sire Records. Allí, el productor Seymour Stein escuchó sus grabaciones. Aunque imperfectas y crudas, transmitían una fuerza que no podía ignorarse. Stein percibió en esa voz algo nuevo, fresco y magnético. Cuando Madonna se reunió con él, lo hizo con la misma seguridad que mostraba en el escenario. Firme, confiada, convencida de que su talento merecía ser escuchado. Esa actitud, más que las propias canciones, convenció al productor de ofrecerle un contrato. Firmar con Sire no significaba éxito inmediato, pero sí un salto decisivo. Por primera vez, Madonna contaba con un respaldo real. Estudios profesionales, músicos de apoyo, productores experimentados, y la posibilidad de que su música sonara más allá de los clubes de Manhattan. A partir de ese momento, su vida cambió. Pasaba largas jornadas en el estudio, repitiendo tomas, explorando sonidos y moldeando un estilo único que mezclaba pop y dance con una dosis de provocación. Madonna no se conformaba con ser dirigida. Opinaba, corregía, exigía. Quería controlar cada detalle, desde los arreglos hasta la atmósfera de cada canción. Nueva York, que había sido escenario de sus peores momentos de supervivencia, ahora se convertía en trampolín hacia la fama. Con el contrato en la mano, Madonna dejaba atrás los años de penurias y daba el primer paso para convertirse en un ícono. No era todavía famosa, pero lo intuía. Ese contrato era la llave que abría la puerta a un futuro donde el mundo entero la conocería. El contrato con Sire Records abrió a Madonna la puerta definitiva, la oportunidad de grabar un álbum completo. A comienzos de los años 80, entró en el estudio con una energía desbordante, consciente de que cada segundo allí podía definir su futuro. El proceso de grabación no fue sencillo. Madonna discutía, proponía cambios y no se conformaba con lo que los productores decidían. Quería que cada canción reflejara no solo su voz, sino su personalidad. Su insistencia en tener control creativo sorprendió a más de uno, pues pocas artistas debutantes se atrevían a cuestionar a los técnicos y músicos experimentados. Pero Madonna no buscaba agradar, quería destacar.
En esas sesiones nació un sonido que mezclaba pop, dance y la energía de las pistas neoyorquinas. Canciones como Everybody o Burning Up fueron las primeras en ver la luz. Su estilo era fresco, atrevido y bailable, y comenzaba a captar la atención del público joven de la ciudad. El álbum debut, titulado simplemente Madonna, salió al mercado en 1983. Se convirtió de inmediato en un fenómeno mundial, pero sí en un éxito creciente. Los clubes comenzaron a programar sus temas con frecuencia, y poco a poco la radio se hizo eco. La portada, con Madonna posando de forma provocadora y segura, reforzaba la imagen de una artista distinta, que no pedía permiso para ocupar espacio. El impacto fue inmediato en Nueva York, pero pronto se expandió más allá. La joven que había llegado con una maleta y apenas unos dólares comenzaba a escucharse en ciudades de todo el país. Y lo más importante, el público la recordaba. Tenía un estilo que no se confundía con nadie más. Ese primer álbum no solo marcó el inicio de una carrera, sino que reveló la fórmula que definiría a Madonna durante toda su vida artística. La capacidad de reinventarse, de tomar riesgos y de conectar con su tiempo. El mundo estaba a punto de descubrir a una nueva estrella, y ella lo sabía. Aquel disco no era un punto de llegada, sino el primer peldaño hacia una cima que parecía no tener límites. Tras el lanzamiento de su primer álbum, Madonna pasó de ser una promesa emergente en los clubes de Nueva York a convertirse en un fenómeno en crecimiento. El disco había captado la atención del público joven y de la crítica, pero lo que vendría después sería el verdadero salto hacia la fama mundial. En 1984 lanzó su segundo álbum, Like a Virgin, y con él redefinió lo que significaba ser una estrella del pop. La canción principal, provocadora y magnética, generó controversia desde el primer momento. Algunos la criticaban por su atrevimiento, mientras que otros la celebraban como un himno de libertad y autoafirmación. Lo cierto es que nadie quedó indiferente. El videoclip de Like a Virgin y, sobre todo, su presentación en los MTV Video Music Awards de 1984 marcaron un antes y un después. Madonna apareció vestida de novia, rodando por el escenario, mientras cantaba con una mezcla de sensualidad y descaro que escandalizó a muchos y fascinó a otros. Aquella noche, el mundo entero supo que había nacido una estrella que no se parecía a ninguna otra. El éxito del álbum fue arrasador. Canciones como Material Girl reforzaron su imagen icónica, mezclando la ironía con la estética. Deslumbrante de los años 80, Madonna no solo era una cantante, era un fenómeno cultural que jugaba con los límites de la provocación y la moda, convirtiéndose en un espejo de los deseos y contradicciones de la época. En apenas unos años, la joven que había llegado a Nueva York con una maleta y apenas unos dólares ya llenaba estadios, encabezaba listas de ventas y aparecía en las portadas de las revistas más importantes. Su estilo audaz inspiraba a millones de jóvenes alrededor del mundo. Su nombre se consolidaba como sinónimo de revolución musical y visual. Con Like a Virgin, Madonna no solo se aseguró un lugar en la historia del pop, inauguró una nueva era en la que el arte, la moda, la música y la provocación se entrelazaban para crear una identidad única. El icono había nacido. El éxito de Like a Virgin transformó a Madonna en un fenómeno internacional. En cuestión de meses, su rostro estaba en todas partes. Portadas de revistas, carteles en las calles y pantallas de televisión en todo el mundo. Su estilo irreverente inspiraba a millones de jóvenes. Pulseras de goma, encajes, collares en capas, faldas cortas y crucifijos se convirtieron en símbolos de una generación que buscaba diferenciarse. Madonna no solo imponía música, imponía moda, actitud y una nueva manera de ser mujer en el escenario. Las giras multiplicaron su fama. En cada concierto la energía era desbordante. Madonna no cantaba simplemente, actuaba, bailaba y provocaba. El público respondía con entusiasmo, reconociendo en ella algo más que una cantante, una artista que rompía moldes. Su imagen también se consolidó gracias a la televisión. La MTV transmitía sus videoclips una y otra vez, convirtiendo canciones como Material Girl y Like a Virgin en auténticos fenómenos culturales. En la pantalla, Madonna jugaba con los límites de lo permitido, desafiando a la moral tradicional y generando debate.
El éxito, sin embargo, no era solo un espectáculo visual. Detrás de la provocación había disciplina, ambición y una determinación férrea. Madonna se aseguraba de tener el control en cada detalle, desde la producción de sus canciones hasta la coreografía de sus conciertos. Para 1985, ya no era solo una cantante en ascenso, era la reina del pop, un título que empezaba a sonar en los medios y que el tiempo confirmaría. El año 1985 marcó un punto de inflexión definitivo en la carrera de Madonna. Su participación en la película, Buscando desesperadamente a Susan, la colocó también en el terreno del cine. Y aunque la crítica estuvo dividida, el público respondió con entusiasmo. Su personaje rebelde y enigmático se confundía con su propia personalidad, reforzando la imagen de mujer libre que ya dominaba la cultura popular. Ese mismo año, Madonna se presentó en el histórico concierto benéfico Live Aid, interpretando sus éxitos frente a millones de espectadores en todo el mundo. Allí demostró que no era una estrella pasajera, tenía la fuerza, la seguridad y el magnetismo para sostener un escenario global. La gira de Virgin Tour fue otro hito. Con teatros y pabellones llenos en Estados Unidos, Madonna no solo cantaba, narraba con su cuerpo, jugaba con la provocación y convertía cada presentación en un manifiesto de independencia. Para muchos adolescentes, especialmente mujeres, verla en escena era como recibir un permiso para expresarse sin miedo. Al mismo tiempo, su imagen se multiplicaba en todos los formatos posibles. Pósters, muñecas, imitaciones en fiestas escolares, estilismos copiados en cada rincón del planeta. Las jóvenes se vestían como ella. Los medios la analizaban constantemente y la industria comprendió que Madonna era más que una cantante. Era una marca cultural en pleno ascenso. El fenómeno no se detenía. Cada paso parecía calculado, cada gesto se volvía noticia. Y mientras otros artistas se conformaban con el éxito inmediato, Madonna ya pensaba en cómo reinventarse para mantenerse siempre un paso adelante. Mediados de los años 80, Madonna comenzó a expandir su influencia más allá de la música. La moda, la televisión y el cine ya eran parte de su terreno conquistado, pero ella quería más. Control creativo absoluto. Consciente de que la industria muchas veces explotaba a las artistas sin darles voz, decidió tomar las riendas de su propia carrera. Desde contratos discográficos hasta detalles de escenografía, nada quedaba al azar. En 1986 lanzó True Blue, un álbum que mostraba una faceta distinta, más madura, con letras que hablaban de amor, rebeldía y deseo de libertad. Fue un éxito inmediato en todo el mundo. Las canciones resonaban con millones de personas. Papa Don't Preach generó debate por su temática social, mientras que otros sencillos se convertían en himnos de juventud. Madonna ya no era solo una provocadora, se consolidaba como narradora de su tiempo. La figura de Madonna se multiplicaba en cada rincón del planeta, en radios, televisores, escaparates y conversaciones cotidianas. Era imposible escapar a su presencia. Mientras tanto, ella no dejaba de reinventarse. Cada éxito era una oportunidad para transformarse, y cada transformación, un nuevo capítulo en la construcción de su mito. El éxito de True Blue confirmó que Madonna era mucho más que una moda pasajera. Cada canción del disco marcaba un momento, y el álbum entero se convirtió en la banda sonora de una generación. Pero Madonna no se conformaba. Su ambición iba más allá de los éxitos en las listas. Quería explorar, arriesgarse y mantener siempre al público sorprendido. En 1987, en su gira Who's That Girl Tour, llevó su música a escenarios internacionales. Europa, América y Asia vibraban con su presencia arrolladora. Fue la confirmación de que ya no pertenecía solo a Estados Unidos. Era un fenómeno global. En cada presentación, ella cambiaba de vestuario, de energía, de actitud. Era una constante metamorfosis que fascinaba al público. Los medios la seguían sin descanso. Cada movimiento era noticia, cada gesto generaba titulares. Y mientras tanto, Madonna disfrutaba de estar en el centro de la conversación mundial. El mundo entero hablaba de ella. Y aunque las críticas se dividían, todos coincidían en lo mismo. Madonna había llegado para quedarse. El final de los años 80 marcó un momento decisivo en la carrera de Madonna. Tras conquistar al público,
con sus discos anteriores y con una imagen que ya formaba parte de la cultura popular. El reto era demostrar que su arte podía ir más allá de la provocación superficial. El mundo la observaba con lupa, esperando su siguiente movimiento. Ese movimiento llegó en 1989 con el lanzamiento de Like a Prayer. El disco sorprendió a todos. No era un simple conjunto de canciones bailables. Era una obra llena de capas, con sonidos profundos y letras que tocaban temas de amor, fe, libertad y contradicciones internas. Con él, Madonna dejaba claro que quería ser reconocida no solo como un fenómeno de masas, sino como una creadora capaz de desafiar y emocionar. El videoclip de la canción principal generó un auténtico terremoto cultural. Imágenes cargadas de simbolismo religioso, fuego y pasión fueron interpretadas como un desafío a la moral tradicional. Para algunos fue una ofensa, para otros, un acto valiente de arte y libertad. El mundo entero parecía debatir sobre ella. Las reacciones se dividieron. La prensa publicaba titulares contradictorios. Unos la aclamaban como una visionaria, otros la acusaban de ir demasiado lejos. Pero en medio de la controversia, Madonna permanecía firme, convencida de que provocar la reflexión era parte esencial de su misión como artista. Ese año, su imagen cambió de manera decisiva. Ya no era solo la joven rebelde que jugaba con la provocación. Ahora se presentaba como una mujer madura, capaz de reflexionar sobre el poder, la religión y la libertad. La profundidad de su mirada y la seguridad de su voz transmitían una artista en plena transformación. Con Like a Prayer, Madonna no solo vendió millones de copias, demostró que podía reinventarse y salir fortalecida de la tormenta mediática. Su figura emergió más grande que nunca, como un símbolo de resistencia y transformación en medio de la adversidad. Los años 90 comenzaron con un nuevo desafío para Madonna. Después de Like a Prayer, el público esperaba algo aún más provocador, y ella no defraudó. En 1990 lanzó Vogue, un sencillo que redefinió la relación entre música, moda y cultura popular. El videoclip, inspirado en la estética del cine clásico en blanco y negro, mostró a Madonna como una figura que podía mezclar glamour con rebeldía. El gesto de las manos, los movimientos teatrales y la actitud poderosa convirtieron a Vogue en un himno instantáneo. Ese mismo año, su gira Blonde Ambition Tour revolucionó los conciertos. Fue un espectáculo teatral con escenografía monumental, coreografías arriesgadas y una mezcla de sensualidad y fuerza, que generó tanta fascinación como polémica. La gira escandalizó a sectores conservadores por su carga sexual y sus referencias religiosas, pero también fue alabada como una obra de arte escénica que cambió para siempre la forma de entender un espectáculo musical. Madonna sabía que estaba creando algo más grande que un simple show. Estaba construyendo un lenguaje propio. Cada canción, cada coreografía, cada símbolo tenía un propósito. Con Blonde Ambition, dejó de ser solo una estrella pop para convertirse en un fenómeno cultural global. El inicio de los años 90 confirmó a Madonna como una artista que no conocía límites. Tras el impacto de Vogue y la teatralidad del Blonde Ambition Tour, llegó un periodo en el que se atrevió a desafiar de manera aún más frontal los tabúes sociales. En 1992 publicó el álbum Erótica, acompañado de un libro de fotografías titulado Sex. Ambos proyectos sacudieron a la opinión pública. Para muchos fue un escándalo. Para otros, una declaración de libertad sin precedentes. Madonna se mostraba sin filtros, explorando abiertamente la sexualidad, el deseo y el poder del cuerpo femenino, como nunca antes lo había hecho una estrella de su magnitud. La polémica fue enorme. Programas de televisión, periódicos y revistas debatían día tras día si había ido demasiado lejos. Sin embargo, Madonna no se escondió. Al contrario, asumió el ruido mediático como parte de su discurso. Su objetivo no era complacer, sino incomodar, provocar y, sobre todo, abrir conversaciones que hasta entonces parecían prohibidas. Pero detrás de esa imagen desafiante, también había vulnerabilidad. En sus entrevistas de la época, dejaba entrever la dureza de cargar con tantas críticas y el peso de sostener un personaje que parecía invulnerable. Aún así, seguía en pie, consciente de que cada paso que daba ampliaba los límites de lo que una mujer podía representar en la cultura popular. Con Erótica,
Madonna no solo desató controversias, también se consolidó como un símbolo de resistencia frente a la censura y como una voz que, incluso en medio del escándalo, lograba convertir la provocación en arte. Después de la tormenta mediática de Erótica, Madonna volvió a sorprender al mundo con una faceta completamente distinta. A finales de los 90 su vida personal había cambiado. Había sido madre y se encontraba en un momento de búsqueda interior que transformaría también su música. En 1998 lanzó Ray of Light, un álbum que marcó un antes y un después en su carrera. Con sonidos electrónicos, atmósferas místicas y letras cargadas de espiritualidad, Madonna mostró una madurez que sorprendió incluso a quienes ya estaban acostumbrados a sus reinvenciones. El disco fue recibido con entusiasmo. La crítica lo alabó como uno de sus trabajos más innovadores, y canciones como Frozen o la propia Ray of Light se convirtieron en himnos que transmitían calma, profundidad y energía cósmica. El público descubría a una Madonna distinta, introspectiva, reflexiva pero igualmente poderosa. Los videoclips reforzaron esa nueva imagen, con paisajes naturales, simbolismos de transformación y una estética casi cinematográfica. Mostraban a una artista conectada con algo más grande que ella misma. Ya no se trataba solo de escándalos o provocaciones. Ahora era una guía espiritual dentro del pop. Este cambio no significaba que hubiera perdido su fuerza. Al contrario, le permitió alcanzar a nuevas generaciones y consolidarse como una figura que no dependía de la polémica para mantenerse en la cima. Ray of Light demostró que Madonna no solo sabía reinventarse, sabía renacer. El cambio de milenio no detuvo la capacidad de Madonna para reinventarse. En el año 2000 sorprendió con el álbum Music, un trabajo que combinaba sonidos electrónicos con un estilo más moderno y fresco. El sencillo principal se convirtió en un éxito inmediato y mostró que la reina del pop seguía conectando con las nuevas generaciones. A la par de sus logros profesionales, su vida personal también evolucionaba. La maternidad le daba una nueva perspectiva, y en entrevistas de la época se la veía más reflexiva, aunque sin perder su ambición artística. En 2005 regresó con Confessions on a Dance Floor, un disco que devolvió la energía de la música disco y electrónica a las pistas de baile. Con Hung Up como tema insignia, conquistó al público de todo el mundo y reafirmó su dominio en la escena pop. Las giras que acompañaron estos álbumes fueron espectáculos monumentales, coreografías sincronizadas, pantallas gigantes y un despliegue visual que convirtió cada concierto en una experiencia inolvidable. Madonna demostraba que, incluso después de 2 décadas de carrera, podía seguir marcando tendencias y superar las expectativas. El inicio de los 2000 confirmó que no era solo una estrella del pasado. Era una artista que, sin importar el paso del tiempo, continuaba en la cima gracias a su visión, su trabajo constante y su capacidad inigualable de reinvención. La década de 2010 confirmó a Madonna como una artista que, aun con el paso de los años, seguía siendo capaz de reinventarse y mantener su lugar en la cima. En 2012 lanzó MDNA, un álbum que mezclaba la electrónica con sonidos contemporáneos, mostrando una vez más que estaba dispuesta a adaptarse sin perder su sello personal. Ese mismo año, ofreció una de las actuaciones más vistas de su carrera, el espectáculo del medio. Tiempo del Super Bowl. Millones de personas en todo el mundo fueron testigos de una producción monumental que repasaba sus grandes éxitos y la mostraba como una fuerza escénica intacta. Durante esta década, continuó con giras internacionales que llenaban estadios en todos los continentes. Cada show era un despliegue de tecnología, luces y coreografías que reafirmaban su reputación como una de las mejores artistas en vivo de la historia. Pero más allá de la música, Madonna se consolidó como un símbolo cultural que inspiraba a nuevas generaciones de artistas. Cantantes jóvenes la citaban como influencia, y su capacidad para desafiar las normas seguía siendo un ejemplo de valentía. En un mundo que cambiaba rápidamente, ella permanecía como un faro de reinvención y resistencia, demostrando que su título de reina del pop no era una etiqueta pasajera, sino un legado que seguía construyendo cada día. En los últimos años, Madonna ha demostrado que su capacidad de reinventarse
no tiene límites. Aunque ya no necesita demostrar nada, continúa lanzando música, explorando nuevos sonidos y colaborando con artistas de distintas generaciones. En 2019 presentó Madame Kiss, un álbum experimental en el que se transformó en un personaje en constante cambio, guerrera, viajera, profesora, espía. A través de esta propuesta, mostró que aún en la madurez de su carrera seguía arriesgando y buscando nuevas formas de expresión. Sus giras recientes, aunque más íntimas que las monumentales de décadas anteriores, conservaron la fuerza teatral que siempre la caracterizó. Escenarios innovadores, coreografías intensas y mensajes políticos y sociales volvieron a situarla en el centro del debate cultural. En esta etapa también se convirtió en referente de resiliencia. A pesar de las críticas que intentaban reducirla por su edad o por desafiar los estereotipos, Madonna respondió con lo que siempre la definió: actitud, valentía y una capacidad inagotable de provocar conversación. Hoy más que nunca su influencia es innegable. Para millones de personas, Madonna no es solo la reina del pop, es un símbolo de resistencia, de libertad y de la eterna posibilidad de reinventarse. La historia de Madonna es la historia de una mujer que se negó a ser definida por los demás. Desde los primeros escenarios en clubes pequeños hasta los estadios colosales que encendió con su energía, cada paso fue un desafío, un gesto de independencia y un recordatorio de que el arte nunca debe pedir permiso. Fue provocadora y fue soñadora, fue musa y guerrera. Jugó con la moda, con la música, con el cine, con la espiritualidad y con los límites del cuerpo. Cada reinvención no fue un disfraz, sino una búsqueda constante de libertad. En cada etapa, dejó claro que ser artista es también ser dueña de la narrativa, aun cuando esa narrativa incomode. Su voz marcó generaciones. Sus canciones acompañaron amores, rupturas, noches de baile y silencios íntimos. Sus videoclips, sus conciertos y sus gestos desafiaron la rutina cultural, obligando a mirar más allá de lo evidente. Hoy, cuando el tiempo ya la ha convertido en un mito viviente, Madonna sigue siendo un símbolo de resistencia y transformación. No importa cuántas críticas haya enfrentado, ni cuántos intentos hubo por silenciarla. Ella respondió siempre con música, con movimiento, con reinvención. Su legado no está solo en los discos vendidos, en los récords rotos o en los escenarios conquistados. Está en la libertad de quienes la escucharon y entendieron que ser uno mismo, a pesar de todo, es el acto más revolucionario de todos. Madonna no fue solo la reina del pop, fue y es, ante todo, una fuerza de la naturaleza. Y mientras su eco siga sonando en los corazones de quienes crecieron con su voz, su corona brillará eternamente.